súper interesante, los voy a dejar a ustedes que lo cuenten un poco, pero bueno, no me quiero demorar porque tenemos el tiempo limitado, les voy a contar un poco el libro y después los voy a presentar a ustedes. El mundo como proyecto arquitectónico trata la arquitectura como una práctica planetaria, analizando las herramientas que los diseñadores han elaborado para entender los procesos de estructuración global y para intervenir en ellos. La investigación muestra cómo, desde la modernidad del siglo XX en adelante, este interés en la escala del mundo acompañó la consolidación de la globalización y permitió generar visiones alternativas de un planeta integrado. El trabajo muestra así como la capacidad que tiene el diseño para visualizar el impacto de distintos avances tecnológicos, sociales y espaciales. Ha permitido a los arquitectos explorar posibles transformaciones de la Tierra antes de que sucedan en la realidad. Al estudiar propuestas simultáneamente espaciales, políticas y ecológicas, esta genealogía de estrategias arquitectónicas a escala mundial adquiere una nueva relevancia hoy, cuando estamos revisando nuestra disciplina en relación a acuciantes preocupaciones globales, desde el cambio climático a la urbanización planetaria, a la necesidad de las nuevas formas de cosmopolítica. Bueno, los presento a ustedes, que Gabriel Kozlowski es SMARCS, tiene un máster en Ciencias de la Arquitectura, es arquitecto y urbanista brasileño. Actualmente es Assistant Curator de la 17ª Exposición Internacional de Arquitectura de la Bienal de Venecia del 2021. Gabriel ha sido profesor en MIT, en la Escuela de Arquitectura y Planeamiento, y trabajó en el Centro de Urbanismo Avanzado y en el Sensible City Lab. Es también un candidato al PhD de Harvard Graduate School of Design. Sus anteriores exposiciones incluyen Walls of Air, que fue el pabellón de Venecia, de Brasil en Venecia, y Housing Plus, que fue la tercera exposición bienal del Center for Advanced Urbanism de MIT. Gabriel es el fundador también de Tomorrow Anew, una propuesta filantrópica a la crisis del COVID-19 que reúne pensamientos y donaciones que ayudan a aquellos afectados por el virus e imagina colectivamente nuestros futuros post-pandemia. Y recomiendo que vayan a ver los planos, los cuadros y todo lo que se trabajó en ese momento, además de los textos que fueron muy interesantes. Y bueno, y Roy Salgueiro Barrio es PhD y MDes, es arquitecto y urbanista, es lector en la MIT School of Architecture and Planning, cuyo trabajo estudia las relaciones entre la arquitectura, sistemas de organización territorial y globalización. Actualmente es Assistant Curator también de la 17ª Exposición Internacional de Arquitectura en la Bienal de Venecia, y su investigación ha sido ampliamente publicada en libros y artículos académicos. Por ejemplo, The Journal of Architectural Education, New Geography, San Rocco y Log on Carta. También en el Washington Post, Arts Daily, Metropolis y World Architecture. Roy ha expuesto su trabajo internacionalmente en institutos como la Trienal de Lisboa, Vice City Biennale en Shenzhen y Hong Kong, el Museo de Arte Contemporáneo del Arte de Chile, ETH en Zurich, y Yale School of Architecture, y la Facultad de Arquitectura de Sao Paulo. Roy es miembro fundador de la oficina RSAU. Bueno, buenísimo, es realmente un placer tenerlos acá, y si quieren vamos arrancando y después vamos haciendo preguntas. Vamos a tener abierto el Instagram para los que quieran hacer comentarios o subir preguntas, y yo las voy teniendo en cuenta para después preguntárselas. No sé, que si quieren. Perfecto. Muchas gracias, Agustina, por la invitación a presentar nuestro libro. Y por supuesto por esta buena presentación de Gabriel y mía, y bueno, muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos y por el interés en lo que tenemos que contar. Agustina, muchas gracias, es un placer estar aquí. No, dije que somos muy amigos también, que eso es la interna, que somos muy amigos. Es la mejor parte. Es la mejor parte. Estamos entre amigos aquí. Mi español no es muy bueno, comprendo perfectamente. Puedo leer lo que voy a hacer hoy, pero improvisar es un poco más difícil. Hola a todos, como saben, hoy vamos a presentar nuestro libro más reciente, El mundo como proyecto arquitectónico.
desarrollado con Hashim Sarkis y publicado por MIT Press en 2020. El libro explora cómo las prácticas arquitectónicas abordaron la escala del mundo como una construcción espacial, cultural y política. La investigación reúne una genealogía de arquitectos que vieron el mundo como una escala de imaginación e intervención arquitectónica. Nuestra genealogía comienza a las finales del siglo XIX, mucho antes de que se articulase nuestra idea actual de globalización, y rastrea su continuación hasta 2020. Los proyectos que presentamos suelen trabajar en la intersección con otras disciplinas. Por ejemplo, varios enfatizan el papel que la geografía, la antropología o la economía han jugado para influir en el pensamiento arquitectónico. Con frecuencia, estos proyectos entienden que el papel de la arquitectura no consiste solo en intervenir en el entorno físico, sino también en cómo imaginar el futuro de nuestras sociedades en relación con el planeta. El libro investiga dos preguntas fundamentales. ¿Qué hace la arquitectura por el mundo? Es decir, qué ideas, qué formas de organización, qué espacios, etcétera, la arquitectura pretende generar a escala mundial. Y, en segundo lugar, ¿qué hace el mundo por la arquitectura? En el sentido de cómo abordar esa escala produce cambios en el funcionamiento de nuestra disciplina y en las herramientas que utilizamos los arquitectos. La investigación comenzó en la Graduate School of Design de Harvard, donde Hashim Sarkis era profesor. Hashim ofreció una serie de cursos que comenzaron a definir la agenda teórica del libro. Estableció también el laboratorio de investigación y la revista New Geographies. A lo largo de más de una década ya, ambos han estado analizando los impactos espaciales y disciplinarios de los fenómenos globales. Ya sea en términos del surgimiento de redes espaciales globales, world cities, sistemas metabólicos, prácticas nómadas, etc. Roy inició la investigación en este momento, junto a otros dos colaboradores. Luego el proyecto fue transferido al MIT cuando Hashim comenzó su decanato. Este es el momento en que yo me uní a la conversación. El primer formato público de este trabajo se intitulaba The World According to Architecture, el mundo de acuerdo con la arquitectura. Incluía 25 proyectos que fueron categorizados tanto por escalas como por mecanismos de relación con el mundo. Por ejemplo, en esta fase identificamos 5 mecanismos de relación entre arquitectura y mundo: microcosmos, mundos paralelos, mundos parciales, hacer visible y hacer invisible. Esta fase de investigación se centró en el análisis gráfico, con el fin de revelar las estrategias espaciales a través de las cuales los arquitectos se dirigían al mundo. En particular, se tuvo en cuenta cómo esos proyectos se relacionaban con el suelo y con el horizonte, y cómo articulaban diferentes escalas. Los análisis terminaron generando 3 exposiciones en Yale, la Triennale de Lisboa y en el FAUSP de São Paulo, además de 2 artículos publicados en New Geographies. El trabajo analítico realizado en las exposiciones y en los artículos nos convenció de la necesidad de trasladar la investigación al formato de un libro. Entonces, el primer paso para ello fue entender que el análisis gráfico y la agrupación temática de los proyectos, aunque fueron metodológicamente importantes, resultaban también limitantes. Creaban un marco rígido que en realidad homogeneizaba la variedad de diferentes prácticas posibles. Decidimos, por lo tanto, dejar en suspenso esas consideraciones temáticas.
al tiempo que comenzamos a expandir el número de casos a través de la investigación en archivos, en documentos. Al mismo tiempo, también profundizamos en el marco teórico desde el que presentar los proyectos. Yo hablaré realmente ahora pues, realmente del proceso como tal de realización del libro, y en ese sentido vamos a empezar hablando un poco de metodología, ¿no? El proceso de investigación para la selección de los casos que Gabriel mencionaba implicó una serie de consideraciones metodológicas clave, ¿no?, que fueron muy determinantes para el resultado final. La primera fue que los casos elegidos no podían ser solo casos teóricos, tenían que tener también un claro componente proposicional y de diseño, es decir, en otras palabras, debían incluir un proyecto. El segundo aspecto fue reconocer que la construcción de una genealogía requiere crear una clara continuidad cronológica entre proyectos, así como poder trazar interrelaciones entre el momento en que esos proyectos se realizaron y nuestro presente. Esta consideración determinó el comienzo del libro. Ciertamente vimos casos de arquitectos que abordaron la escala mundial antes de finales del siglo XIX, pero eran casos que estaban demasiado aislados entre sí como para producir una secuencia histórica coherente. La construcción de una genealogía también nos obligó a ser los más exhaustivos posibles, escaneando ese periodo que va desde finales del siglo XIX hasta ahora, tan a fondo como pudimos. Un tercer componente consistió en prestar mucha atención a las palabras, a los momentos en que los arquitectos describían sus proyectos a través de términos como mundo, tierra, planeta, globo, ecumene, globalización o antropoceno. Estas nociones se convirtieron en pistas, señalaban a los arquitectos cuyos trabajos eran relevantes para nuestros propósitos, aquellos a los que teníamos que analizar en detalle. El registro de estas palabras también trajo a un primer plano diferentes entendimientos del planeta, porque en realidad cada uno de estos términos tiene connotaciones conceptuales muy diferentes entre sí y por lo tanto también potencialmente proyectivas. Entonces, por ejemplo, ¿no?, pues cuando nosotros cogemos en el título y decimos The World as Architectural Project, utilizamos el término mundo, representa la Tierra fundamentalmente como una construcción social, una concepción que en el fondo es alternativa a la de las implicaciones más físicas que hubiese tenido el término planeta, o al carácter más contemporáneo y relacionado con cuestiones ecológicas de la palabra antropoceno, por ejemplo. Por último, al ser una investigación centrada en cuestiones globales, era muy importante incorporar tanta diversidad geográfica y de género como fuera posible. Esto, desde luego, fue un desafío. A pesar de que incluimos arquitectos de 30 países, en un total de 50 proyectos, nuestro índice demuestra que en realidad la mayoría de los proyectos mundiales fueron producidos en el norte global y también por hombres. Todos estos factores determinaron la selección final de los 50 proyectos que incluimos. En el libro decidimos organizar los proyectos cronológicamente, es decir, abandonamos el agrupamiento temático que habíamos usado en las exposiciones que Gabriel mencionó, a favor de uno temporal. Esta decisión fue completamente estructural, fue una decisión estructural clave que nos ayudó a visualizar el desarrollo sucesivo de diferentes formas de pensar sobre el espacio mundial. Al mismo tiempo, durante el proceso de redacción, ciertamente detectamos temas clave dentro de cada proyecto, ¿no? Resumimos estos temas escribiendo 4 palabras clave por proyecto que encabezan el espacio que dedicamos a cada uno de ellos en nuestras explicaciones en el libro. Escoger estas palabras fue un ejercicio de síntesis difícil, en algunos aspectos reductivo, pero realmente nos permitió cruzar datos y comprender qué proyectos estaban en conversación más cercana con otros. El cruce de preocupaciones temáticas y cronología nos reveló cómo en determinados momentos hay una multitud de proyectos tratando temas semejantes, ¿no?, o cómo algunos temas desaparecen para luego resurgir años después. Es decir, pudimos ver cómo algunos arquitectos continuaban una investigación que había sido prefigurada décadas antes, pero a través de mecanismos de diseño ya muy distintos, ¿no? Por ejemplo, en la imagen anterior, en la columna de la izquierda y la derecha, había primero en un lado arquitectos y en los otros temas, ¿no? Y aquí pueden ver pues algunos de estos temas, ¿no? Cuestiones como autonomía, colonialismo, cibernética, ecología, nomadismo, intensificación territorial o urbanización global,
que siguen siendo cuestiones que hoy son claves, ¿no? Y cuestiones que hoy seguimos debatiendo. De hecho, el libro dialoga con un contexto intelectual de revisión de la noción moderna del mundo como una unidad supuestamente abstracta y como una totalidad coherente. Esta posición ha sido encarnada por pensadores como Charles-Spivak, Peter Sloterdijk o Bruno Latour, entre otros, quienes postulan que entender el planeta como un globo, es decir, como una unidad perfecta y autónoma, ha allanado el camino hacia las tendencias homogeneizadoras de la globalización. Sloterdijk, por ejemplo, afirma, probablemente de manera bastante idealista, que la modernidad es la apoteosis del proyecto esférico, que permite transformar el planeta a través de visiones totalizadoras, como el colonialismo o el capitalismo. De modo que si contrarrestamos la idea y la imagen del globo con nociones alternativas, imágenes alternativas, se podría favorecer la heterogeneidad, la diferencia y la singularidad. En una amplia simplificación, esta es la razón que motiva también la insistencia de Latour en nociones alternativas a la de globo, como Gaia o terrestre, ¿no? Y sus afirmaciones de que la pertenencia al territorio es uno de los fenómenos que más deben repensarse hoy en día. O, desde el campo del arte, la crítica de T.J. Demos a la idea de antropoceno como una de esas visiones totalizadoras, una visión que, en su opinión, apoya una financiarización neoliberal de la naturaleza, una economía política antropocéntrica y la priorización de la geoingeniería como la solución desastrosa al cambio climático. Todas estas críticas convergen en la necesidad de llevar a cabo una política planetaria. Cuando Isabel Stengers critica a la ciencia moderna por el esfuerzo de uniformizar epistemologías contradictorias, conflictivas y mutuamente excluyentes entre sí, propone, como han hecho muchos otros, que la política, hoy en día la única política, debe ser en realidad una cosmopolítica. Pues bien, de manera similar, nuestro libro apoya la idea de que la única arquitectura actual es en realidad una cosmoarquitectura. Es decir, que la producción del mundo constituye un horizonte fundamental de las acciones arquitectónicas. Ahora bien, nuestro punto es que para incidir en estos debates contemporáneos, para repensar la arquitectura contemporánea desde este prisma, es necesario reevaluar la relación que nuestra disciplina ha mantenido ya desde hace más de un siglo con la producción del mundo en sí, ¿no? Tal operación pensamos que puede permitir involucrarnos de manera más significativa con las preocupaciones que tenemos ahora en el siglo XXI. Entonces, como mencionamos, situamos los orígenes de nuestra genealogía a mediados del siglo XIX. Ubicamos este comienzo estrictamente en relación al discurso arquitectónico, buscando referencias a la escala del mundo de entre tratados y proyectos arquitectónicos. Ese discurso, ese diagnóstico coincide con un conjunto de análisis históricos que afirman que nuestra estructura actual de sistemas globales se formó fundamentalmente en el siglo XIX. Así, lo han propuesto y corroborado estudiosos como Kenneth Pomeranz, Karl Polanyi, Giovanni Arrighi, Emanuel Wallerstein, Johan Osterhammel. Estos y varios otros teóricos de los sistemas mundo analizan cómo la expansión de las redes económicas, políticas y de infraestructuras en ese momento comienza a embarcar todo el espacio del mundo. Analizan el poder y la complejidad de las fuerzas que no solo han modelado, sino consolidado una idea de mundo moderno, caracterizada por el triunfo de los Estados-nación, de la geopolítica, el colonialismo, el desarrollo global desigual, etc. Karl Marx es probablemente uno de los ejemplos más conocidos de esa posición. Marx discutió la consolidación socioeconómica del capitalismo y destaca los vastos cambios espaciales derivados de los sistemas de producción.
La expansión del mercado en todo el planeta implica la constitución de un sistema de ciudades-mundo y el dominio total del campo por parte de la ciudad, que se convirtió en un aspecto central de la noción de urbanización. De manera similar, en las ciencias naturales, ese ciclo también vio el inicio de la conversación sobre profundas formaciones planetarias, acuñado o antropozoico, que en realidad son anteriores a nuestro antropoceno actual. También fue el momento, por ejemplo, que la noción de ecología pasa a primer, ya que el término fue cuñado en 1866 por Ernst Haeckel. Lo que mostramos en el libro, sorry, my internet is not, mi internet no es la mejor ahora. Lo que mostramos en el libro es que los arquitectos reaccionaron de inmediato a estos procesos territoriales, iniciaron una autorreflexión sobre la posibilidad de operar globalmente. Una de las contribuciones más cruciales e impactantes a este replanteamiento planetario de las prácticas espaciales es la teoría general de la urbanización de 1867 de Ildefonso Cerdá. Como saben, Cerdá acuñó el término de urbanización y, como extensión, las nociones relacionadas de urbano y urbanismo. Lo que revela el trabajo de Cerdá es que el origen mismo de nuestra disciplina moderna sobre la ciudad está completamente ligado a la consolidación de una esfera mundial de relaciones. La teoría proponía que la industrialización y los nuevos sistemas de movilidad, ambos operando globalmente, desafiarían fundamentalmente la idea de asentamientos, que ya no podrían concebirse como entidades ilimitadas, sino como constituyentes de un proceso más amplio de estructuración territorial. En nuestro libro no incluimos la teoría general, pero porque es un tratado simplemente teórico, pero el trabajo de Cerdá marca la pauta para una confrontación con la urbanización, que recorre nuestro texto desde el primer proyecto hasta el último. Este primer diseño es el proyecto de español Arturo Sorimata, que responde al llamado de Cerdá de Replit Terrain, o en inglés Fill the Earth, mediante la ruralización de la ciudad y la urbanización del campo. Sorimata propone algo que llama teoría de la ciudad lineal, al darse cuenta de la tendencia de la urbanización a crecer a lo largo de los corredores de transporte, diseña un sistema replicable e expandible que potencialmente podría estructurar todo el planeta a través de redes urbanas lineales. La ciudad lineal es un sistema territorial que incluye la articulación de usos productivos y una redistribución de la propiedad de la tierra. Sorimata adelanta la idea de la replicabilidad como característica clave de los proyectos mundiales. De hecho, la idea capturó la imaginación arquitectónica en diferentes lugares. Por ejemplo, había una organización chilena para la construcción de ciudades lineales a lo largo del país y una asociación internacional con sede en Bélgica. El economista Charles Gide promovió la idea en sus conferencias en el Collège de France, a las que asistió Le Corbusier. Le Corbusier recupera directamente la idea en 1943 en su proyecto para los 3 asentamientos humanos. Y Doxiadis, a su vez, lo critica en su Dinápolis, que apoya su propuesta de ecumenópolis. Esos 3 proyectos están incluidos en el libro. El libro está organizado como un catálogo.
En lugar de construir una narrativa unificada a través de capítulos, buscamos abordar cada proyecto de forma individual a través de una entrada de catálogo específica, con el fin de reconocer su propia singularidad. Como mencionamos, nuestra forma de crear una lectura más conectada es a través de la interreferencia, articulada tanto a través de las palabras llave al inicio de cada proyecto, como a través de menciones a otros proyectos en el propio texto. Los proyectos tienen 10 páginas cada uno. La primera página incluye datos sobre el nombre, el arquitecto, el año, los temas, acompañado de un diagrama redibujado por nosotros que resume más de cerca el compromiso del proyecto con el mundo. Le sigue un texto de unas 2.500 a 3.000 palabras distribuidas en 5 páginas y concluye con 2 spreads de imágenes. Este proyecto que estamos mostrando como referencia se llama Amereida y fue desarrollado en el marco de la Escuela de Arquitectura del Valparaíso en Chile. Es un proyecto que reconceptualizó el lugar del continente sudamericano en relación al norte global, en particular en relación a su propia autonomía. Si bien en esta presentación es posible presentar el alcance de todos esos proyectos, nos gustaría mostrar sucintamente algunos tipos clave de propuestas, así como los diálogos internos que existen entre ellos. Lo haremos presentando un par de imágenes y una breve descripción de algunos de los proyectos que incluimos. La selección que tenemos incluye obras de figuras pues, muy conocidas, ¿no? Como Buckminster Fuller, quien de hecho en la historiografía arquitectónica personifica el compromiso de la arquitectura con la escala mundial. Es un gran referente sobre esto. Pero sobre todo contiene proyectos de diseñadores menos conocidos, procedentes de Europa, Asia, América y más puntualmente África. Además, la selección ilumina... can you go to the next slide, Gabriel? Gracias. Además, la selección ilumina cómo algunos de los arquitectos que forman parte del canon arquitectónico por su trabajo a escala urbana o edificatoria estaban de hecho muy interesados en articular estructuras espaciales globales, ¿no? Por ejemplo, un caso clave en esto es Ivan Leonidov, quien a finales de la década de 1920 concibió una gramática arquitectónica para organizar comunidades socialistas aisladas, físicamente, en sitios separados, pero interconectadas globalmente. Esta fue una ambición continuada por otros arquitectos soviéticos de la época, como Mikhail Ojitovich, Georgy Kirkikov o Mikhail Kalmikov. A lo largo del libro hacemos una operación similar de reescribir en términos planetarios las obras de otros arquitectos destacados, destacados por su trabajo propiamente arquitectónico, como Allison y Peter Smithson o Vittorio Gregotti. Como espero que resultara claro, ¿no? A través de la presentación de nuestra metodología, nosotros no seleccionamos los proyectos en función de nuestras propias unidades ideológicas con ellos, sino por la luz que arrojan sobre la relación que mantiene nuestra profesión con la escala mundial. Así, por ejemplo, incluimos la obra del arquitecto alemán Hermann Sorgel. Sorgel elaboró una construcción geopolítica que fusionaba Europa y África, creando un nuevo continente llamado Atlántropa, que estaba orientado a contrarrestar la creciente amenaza de América y Asia, en su punto de vista. El proyecto de Sorgel era abiertamente imperialista y racista, hasta el punto de que Sorgel se puso del lado del fascismo. Al no excluir ejemplos como este, nosotros queríamos crear una conciencia clara también sobre los peligros que a veces tienen las visiones globales de convertirse en totalitarias. A pesar de sus tonos imperialistas, Sorgel inicia una preocupación por la modificación ambiental y el control climático que es interesante porque anticipa algunas aproximaciones contemporáneas a la geoingeniería. De hecho, trazar la relación entre arquitectura y mundo revela también la construcción de imaginarios climáticos.
Estos no son solo imaginarios técnicos, sino también sociales y políticos. Por ejemplo, a mediados de la década de 1950, Yves Klein y el arquitecto Claude Parent imaginaron un planeta enteramente climatizado con aire acondicionado. Se trata de una propuesta solo parcialmente paródica, donde la desaparición completa de la arquitectura buscaba permitir formas de existencia sin restricciones sociales. El mundo sin arquitectura del proyecto de Klein es, 10 años más tarde, la visión de un planeta donde las redes de infraestructura y los sistemas de control ambiental y de información configuran la relación entre el sujeto y el mundo elaborada en los actos fundamentales de superestudio. Hay una continuidad fuerte conceptual entre estos proyectos. Las imágenes anteriores muestran que incluimos proyectos que van desde propuestas factibles hasta pura especulación, incluso hasta ciencia ficción prácticamente. Nuestro interés radica en entender que la cultura arquitectónica avanza interrelacionando ambos niveles. Por ejemplo, Konstantinos Doxiadis, el arquitecto griego, concibió el futuro de la Tierra como una ciudad planetaria, única e interconectada, en una visión que es tremendamente especulativa, pero que también está apoyada en una grandísima cantidad de datos. Mientras que, contrarrestando ese enfoque, en la siguiente imagen de Sergio Bernardes, del arquitecto brasileño Sergio Bernardes, vemos cómo él imaginó el futuro del planeta en la era de la cibernética como un sistema de ciudades-mundo interconectadas que estructuran un nuevo sistema de relaciones entre el norte global y el sur global. Nuestra investigación contiene fundamentalmente proyectos hasta 1975, es lo que más hay. Entre ese momento y el cambio de milenio, el interés por la escala mundial es episódico. Hay un declive fuerte que va en paralelo al surgimiento de una forma de posmodernidad, principalmente preocupada por la escala del edificio y que promueve lo que creemos que es una visión bastante limitante de la autonomía. Sin embargo, también fue interesante destacar que las nociones de mundo o planeta resurgen también en varios arquitectos, como por ejemplo Zaha Hadid de la imagen, o Aldo Rossi o John Hedjuk, aunque lo hace de una manera mayoritariamente retórica y metafórica, que evitaba responder a las vastas transformaciones geográficas que se estaban produciendo en ese momento, ¿no? Que de hecho coincide con el auge del neoliberalismo. El libro concluye con 8 proyectos contemporáneos diseñados entre 2000 y 2019. Estos proyectos comienzan a mapear y a reaccionar a las condiciones del neoliberalismo global, el neoextractivismo, la urbanización masiva y el cambio climático inducido por el hombre, que constituyen nuestras preocupaciones contemporáneas más destacadas. Tenemos aquí, por ejemplo, el trabajo de personas como Rania Gosn y el Hadi Jazairi, Mabel Betónico y el colectivo World of Matcha, el Urban Theory Lab de Neil Brenner. Son proyectos que, como es el caso de la ciudad de los 7.000 millones, de Plan B, que están viendo ahora, comienzan a presentar un mundo ciertamente global, pero que está muy lejos de estar unificado. La ciudad de los 7.000 millones concluye la visión de Cerdá de un planeta enteramente urbano. Cierra nuestro arco temporal, digamos. Pero este se caracteriza ahora por múltiples y novedosos estratos de intersección entre factores humanos y no humanos que exigen una renovada interrogación sobre las relaciones que nuestra disciplina mantiene con la escala mundial. ¿Cuál es la conclusión? ¿Dónde nos sitúa esta historia entonces en relación con los debates contemporáneos que nosotros pretendemos abordar? Por un lado, al ver estos proyectos como respuesta a la pregunta que hace la arquitectura por el mundo, a una de nuestras preguntas de investigación, vemos que el enfoque moderno de la escala mundial no fue en absoluto monolítico. Nos encontramos con proyectos tan imperialistas como Atlántropa, pero también con una amplia gama de proyectos que apuntan a articular formas de existencia altamente democráticas y variadas, que reconocen la pluralidad. A través de ellos vemos las muchas formas en que nuestra profesión comenzó a abordar cuestiones ecológicas en un mundo cada vez más moldeado por tecnologías globales y también cómo vivir con estas tecnologías. Además, y quizás más interesante para nuestros debates actuales, al explorar la segunda pregunta, ¿qué hace el mundo por la arquitectura?, vemos cómo abordar la escala mundial motivó el desarrollo de múltiples formas arquitectónicas y novedosas
de mapeo, diagramación, storytelling y, lo que es todavía más importante, de diseño. Es decir, a través de la investigación aprendimos que nuestra profesión concibió una serie de métodos analíticos y proyectuales dirigidos específicamente a resituar la arquitectura como una práctica de alcance planetario. Lo que creemos, entonces, para concluir, es que muchos de estos mecanismos constituyen un repertorio técnico que debemos reconocer y reflexionar sobre él al abordar la escala mundial hoy. Es decir, constituyen un marco inicial para realizar una cosmoarquitectura renovada. Nuestra profesión, por lo tanto, pensamos que puede contribuir a los muchos llamamientos contemporáneos para una cosmopolítica provenientes de las ciencias sociales y la ecología. Nuestra sugerencia, después de haber hecho este trabajo, es que en realidad puede hacerlo recuperando, actualizando y transformando el sólido legado disciplinario que este libro comienza a mostrar. Esto es lo que el centro de nuestra investigación en una visión sintética. Muchísimas gracias. Esperemos que os haya resultado interesante. Gracias. Buenísimo. Bueno, yo tuve la suerte de haber visto el libro completo, pero lo vi en versión digital. Me imagino que la versión papel debe ser todavía más llamativa. Una de las cosas que más me llamó la atención, y seguro las personas que están mirando la charla también lo pueden ver, es la gráfica. Ustedes en algunos momentos hablan de la gráfica y quería saber si tenían alguna, o sea, si podían reforzar un poco la idea de por qué la gráfica toma tanto peso en estos trabajos, si es un poco para reforzar la distancia con la realidad o esta sensación de utopía, o es por exploración de la gráfica en sí. Porque por ahí lo que yo veo es que por ahí en objetos más arquitectónicos o en exploraciones más arquitectónicas puras y que no plantean una visión así como global, las exploraciones en la gráfica son mucho más medidas, y acá realmente se ven colores, técnicas, o sea, realmente se dispara todo lo que los mecanismos para representarlo, y me preguntaba si es un poco para distanciarlo de la realidad o por la facilidad que da de esto de no tener que representar algo concreto. Yo creo que... yo voy a intentar en español. Yo creo que es el opuesto. Como no parece distanciar, pero para empezar a procurar un lenguaje a cómo se referir a un fenómeno o a una escala que arquitectos no estaban tan familiar con. ¿Entiendes? Creo que es parte de un proceso de aprendizaje que por acumular a lo largo de ese ciclo, hoy podemos percibir cómo nuestro vocabulario o nuestras herramientas han expandido, creo. Right, go for it. Sí, bueno, en realidad yo creo que Gabriela ha dado ya la clave de la respuesta, en realidad. Es decir, efectivamente el mundo es en primer lugar un problema bueno, no sé si en primer lugar o de manera muy destacada, es un problema de representación arquitectónica también, desde el punto de vista de que, bueno, pues nuestros mecanismos de representación pues normalmente han sido elaborados para referirse a otras escalas, ¿no? y a otros objetos, ¿no? Entonces, por lo tanto, claro, cuando se quiere trabajar a esta escala, lo primero que surge como un tema a tratar es cómo se puede representar. En ese sentido, para nosotros, realmente uno de los aspectos como más interesantes del proceso de investigación fue ser capaces como de empezar a ver como toda esa riqueza, ¿no? Toda esa variedad de mecanismos de representación para empezar a poner algo que en el fondo, pues eso, excede los mecanismos típicos de la arquitectura, ¿no?
En ese sentido, claro, pues digamos que así como hay un mecanismo básico, que es el mapa, ¿no? El hecho de que bueno, las cosas se pueden colocar en un mapa cartográfico, y realmente vemos mucha exploración arquitectónica de la cartografía y de maneras muy creativas de hacer cartografía. Vemos también que, claro, que no es la única manera, ni mucho menos, ¿no? Y que en realidad, justamente para poder escenificar la posibilidad de que algo sucede a nivel planetario, se realizan muchísimas otras cosas, ¿no? Pues muchas otras cosas que van, pues desde, como un poco mencionado también en la investigación, en la presentación, pues desde, por ejemplo, hacer como storytelling, ¿no? Muchos arquitectos que ya desde hace mucho tiempo, pues realizan como libros, ¿no? Libros que son capaces de, digamos, de narrar prácticamente cómo un proyecto se podría realizar, ¿no? Cuál es el alcance que podría tener. O exploran pues justamente bueno, pues formas que casi ya están próximas como también pues al cómic, ¿no? O digamos, eso, ¿no? Como una representación como por viñetas, etc. Es decir, hay muchas, una variedad muy fuerte de formas de investigación, de representación que, bueno, pues que creemos que está orientada a ser capaces de representar cómo una propuesta podría tener un alcance que esté del alcance arquitectónico habitual. Buenísimo. Me lo hace pensar distinto, está bueno. Yo tengo otra pregunta, pero quería saber si está Daniel ahí para que tenía algunas preguntas pensadas, si se quiere incorporar a la charla. Perfecto, tenemos un invitado. Hola Daniel. Gracias Agustina, gracias Gabriel, Roy. Bueno, supongo que haré las preguntas en español. Sí, tenía yo un par de preguntas. Sobre todo entendiendo el libro un poquito pues, en el contexto, que no sé si ha sido casual o premeditado, pero el contexto de la Bienal y la pregunta de cómo viviremos juntos, creo que van de la mano. Pero bueno, mi primera pregunta tiene que ver con, es un poquito un follow-up, ya habíamos, en alguna otra plática alguien les había preguntado si ustedes veían el libro como una crítica al modernismo. Y recuerdo que en aquel entonces habían dicho que no, que para nada, que de hecho ustedes tenían una postura relativamente neutral. Y eso a mí me había hecho querer preguntarles si entonces a lo mejor el libro era una crítica, pero al posmodernismo. Y quiero insistir un poco en eso. Ahora en su presentación hablan de que más o menos en 1975 pues hay una especie como de vacío y luego empiezan a haber otra vez proyectos más recientes. Pero ese 1975 pues coincide un poco con casi con la publicación famosa de Lyotard sobre el posmodernismo. El posmodernismo justo pone en duda estas grandes narrativas, critica el proyecto totalizante de la modernidad y tal. Entonces, yo creo que sí hay pues una crítica, aunque sea oblicua, al proyecto posmoderno, y en ese sentido me gustaría escuchar más de ustedes cómo caminan esta como línea fina que hay entre ese proyecto totalizante de la modernidad, por un lado, y por otro lado un posmodernismo con un pluralismo infinito que impide que haya un consenso, que impide que haya una experiencia universal compartida. Yo creo que la crítica al postmoderno sería más en la dirección que las cuestiones globales se transforman en una cuestión de retórica y narrativa, más do que de engajamiento con los problemas o las dificultades o los grandes cuestionamientos que el mundo estuve poniendo en aquel momento. Yo acredito que después no es las propuestas que mostramos después de lo postmoderno, no es que ellas vuelven o ellas
que elas convergen, não sei, em uma grande narrativa novamente, pero agora estão muito mais refinadas em termos de aceitar e criticar as especificidades locales. A meu ver, há a revisão pós-moderna, moderna, vem com um entendimento que a escala global também é feita de diferenças geográficas e políticas em cada local do mundo. O que quero dizer é que o mundo agora é muito menos homogéneo que os arquitectos no siglo XX entenderam. Sí, Daniel, yo creo que es una pregunta fundamental, la verdad, y efectivamente pues, sí que creo que va pues como al corazón conceptual del libro, ¿no? Más allá de que para nosotros es un libro que lo que pretende es no sé, como ser una especie como de canto de amor a la profesión, ¿no? En muchos aspectos, ¿no? A la arquitectura y mostrar su riqueza, su potencial, etcétera, ¿no? Que más allá de eso, en realidad, pues efectivamente es un libro que bueno, pues que mantiene un debate, ¿no? Y mantiene un debate sobre posibles maneras de participar en cuestiones, en asuntos que tienen que ver con la estructuración del planeta, ¿no? Y problemas que son de orden planetario, ¿no? Y cómo la arquitectura se posiciona en relación a ellos, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista sí que creo que es muy importante como pensar cuál es el marco conceptual desde el cual se hace esto, ¿no? Un marco conceptual que efectivamente pues, todavía está como muy caracterizado por esa división entre pues, modernidad, como una visión como totalizante, ¿no? De cómo tratar el planeta, ¿no? Que básicamente consiste en una única lógica que se aplica de manera como incesante, ¿no? Frente a una posmodernidad que supuestamente hizo lo contrario, ¿no? Y digamos, fue como un momento de exacerbación de la pluralidad y de la completa diversidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, creo que hay una pregunta crítica que el libro mantiene con respecto a la posmodernidad o a visiones de cómo, digamos, de posibles prácticas planetarias que derivan de la posmodernidad, en las cuales pues, hay un énfasis en la pluralidad, pero sin ver que exista como ningún modo real posible de articulación global, ¿no? En ese sentido, creo que una de las cosas interesantes que el libro hace es precisamente el mostrar cómo esas formas de articulación entre lo global y lo más específico, lo local, lo diverso, etcétera, se pueden llevar a cabo, ¿no? Y cómo esas posibles articulaciones en realidad también han sido pensadas durante la modernidad con insistencia, ¿no? Es decir, la modernidad es realmente, más allá, si la pensamos no desde el punto de vista de la modernidad como gran proyecto del capitalismo, ¿no? Sino la pensamos como moderno momento cultural asociado como a una noción de cosmopolitanismo, ¿no? Digamos. Desde el momento en el que se piensa desde ese punto de vista, hay una reflexión muy fuerte sobre la articulación entre cuestiones locales y cuestiones globales, ¿no? Entonces, para nosotros, algunos de los proyectos, ciertamente no todos, ni de lejos, ¿no? Algunos de los proyectos que aparecen en el libro de la modernidad sí ofrecen como maneras interesantes de estar planteando esta relación entre global y local. Y lo hacen a veces, pues, por ejemplo, a través del estudio ¿no? De mecanismos de representación que permiten orquestar la relación entre un sitio concreto y los fenómenos globales que lo están afectando. O lo hacen a través de la imaginación de posibles tipologías, o bien sea de arquitectura o bien sea de ciudad, que pueden también, ¿no? Operar globalmente o establecer relaciones globales. O lo hacen a través de una reflexión sobre los mecanismos infraestructurales que permiten conectividad, etcétera, ¿no? Es decir, creo que existe toda una plétora de reflexiones sobre elementos que permiten vincular lo global y lo local, ¿no? E incluso multiplicar la diversidad, ¿no?
Entonces, desde ese punto de vista, sí que creo que hay como toda una serie de cosas por ahí que creo que son útiles, que pueden ser como positivas, de tenerlas como en la recámara, ¿no? Cuando nos replanteamos hoy en día qué es lo que, cómo se pueden, pues eso, ¿no? Como pensar como distintas formas de articulación planetaria, ¿no? Y ahí sí que creo que Gabriel, pues en su respuesta, como daba en el clavo, ¿no? Es decir, que creo que muchos de los proyectos que vemos de finales, o sea, de los proyectos ya contemporáneos que vemos, creo que son como proyectos que en algún sentido, pues, tienen esta lógica cosmopolita moderna, pero que sí que están como también, digamos, realmente, bueno, pues siendo muy sensibles a la multiplicidad de condiciones que también es necesario reconocer y valorar y multiplicar, ¿no? Con frecuencia. Ya, no sé, Agustina, tengo un par de preguntas más. ¿Sí? Bueno, por tu sonrisa. Dale, tranquilo. Gracias. Gracias, Roy y Gabriel, por esta respuesta. Puedo adicionar una frase. En el comienzo de la presentación, en la parte que discutimos la inserción teórica en que el libro está en conversa, mencionamos que el libro es como se insere en una revisión o una crítica del proyecto moderno, actually. Entonces acredito que es más el movimiento moderno o lo que el moderno ha posibilitado es también lo que criticamos. Como no criticamos porque tentamos no tornar neutros, pero hay un reconocimiento o que los mecanismos que el modernismo, no el modernismo, pero el proyecto moderno permiten que ahora estamos como conciencia, no solamente de los arquitectos, pero estamos revisando. Entonces, en el sentido de muchas de las posiciones que el libro muestra son claramente contestadas o desafiadas por los proyectos más contemporáneos y como tú hay sugerido por las cuestiones que la Bienal están empezando a tratar. Bueno, tengo... disculpa por el vocabulario de una crianza, pero estoy intentando. Es difícil articular las ideas si no hablo directo, pero estoy intentando. Gabriel, estoy muy sorprendido, no sabía que hablabas español, lo estás haciendo muy bien. Tengo dos preguntas follow-up, una es un poquito más larga que la otra. Tenemos 2 minutos, si no después seguimos 2 minutos de proyección y después si no seguimos en privado por el resto de la charla, te aviso para que... Bueno, mira, así rápidamente, la primera tiene que ver con la idea de esta experiencia universal y la idea de la sociedad de riesgo de Ulrich Beck, y justo hoy revisando como textos antiguos estaba viendo como el precursor aquí, el texto original de Hashim, más allá de la cosmópolis, ¿no? El mundo según la arquitectura. Y justo él escribía como preventivamente esta apología, ¿no? De por qué estamos hablando de una escala tan grande, ¿no es esto un poco falto de modestia, etcétera? Pero él justo dice, bueno, es que los riesgos con los que hoy lidiamos también son de escala global, planetaria, mundial. Y esa era una justificación. Y en ese sentido me parece como, ya moviéndonos hacia el tema de la Bienal, de cómo vivir juntos, mi pregunta es si esta experiencia compartida necesariamente se tiene que dar de manera forzada y en lo negativo. O sea, es como el riesgo planetario es lo que finalmente nos unió, ¿no? No encontramos un proyecto de hermandad cosmopolita, pero el riesgo planetario es lo que nos une. En ese sentido, miren, ya fusiono las dos preguntas.
si hemos de pensar que debemos de mantenernos optimistas, no pensarlo en un tenor negativo, como a partir del riesgo global, mi pregunta es, ¿qué puede hacer entonces la arquitectura por el mundo? Porque ustedes nos hablaron qué hace el mundo por la arquitectura, pero entonces, ¿qué hace la arquitectura por el mundo? Sí. Daniel, nos pones las preguntas complicadas. Sí que, o sea, hay una parte de tu pregunta que efectivamente que es la que tiene que ver pues, con la relación entre riesgo y problemas planetarios, ¿no? y como una situación como planetaria de la arquitectura, etcétera, que efectivamente, bueno, yo creo que está ahí, ¿no? Es decir, que bueno, pues realmente el hecho de que haya como cuestiones como pues eso, ¿no? Como la necesidad de de responder al calentamiento global o la necesidad de responder a cuestiones como ecológicas, etcétera, ¿no? Bueno, pues inevitablemente son temas que están como forzando el pensamiento arquitectónico, ¿no? Y bueno, en ese sentido, creo que hay que reconocer que también la historia de nuestra disciplina es con frecuencia una historia de reacción hacia problemas, ¿no? Es decir, bueno, que en ese sentido no hacemos más que continuar como algo que está ahí, ¿no? Que es una disciplina que ciertamente reacciona a los problemas que la realidad coloca enfrente de ella. Sin embargo, sí que creo que efectivamente para mí no es digamos, este nivel de reacción no es el ideal, digamos. Como lo ideal es realmente que lo que existe es un proyecto positivo, ¿no? Un proyecto positivo de construcción pues, pues, no sé, como un determinado modelo social o de una, ¿no? determinada manera de relacionarse con el entorno, etcétera, ¿no? Es decir, creo que el impulso primero de ser positivo. Otra cosa es que ese impulso positivo se intente canalizar a través de la respuesta a algunas cuestiones específicas que están como enfrente de nosotros, ¿no? Pero digamos, el esfuerzo positivo es, digamos, el primero, ¿no? Entonces, claro, ¿cuál es eso? Digamos, creo que responde a tu primera pregunta, ¿no? Entonces, claro, la cuestión ahora de tu segunda pregunta es, bien, ¿no? Pero si hay un espíritu positivo, ¿no? que antecede al problema, ¿no? ¿Cuál es ese espíritu positivo, ¿no? Y qué es lo que está haciendo como la arquitectura por el mundo o qué es lo que la arquitectura puede hacer por el mundo, ¿no? Y bueno, supongo que como tal la pregunta tiene como infinitas variables, ¿no? Por lo tanto muchas posibles respuestas. Para mí, lo que ha sido muy interesante, o sea, si diría que hay algo que ha sido como muy interesante al haber realizado digamos, el proceso de investigación, son como dos cosas, ¿no? O sea, como que la arquitectura puede hacer por el mundo, sin entrar necesariamente en un programa particular. Una de ellas creo que es realmente que realmente funciona como no solo funciona como una disciplina práctica, ¿no? Como de hacer cosas, ¿no? Sino que funciona en gran medida como una disciplina de conocimiento también, ¿no? Como una disciplina que tiene una especie como de saber único, ¿no? Por así decirlo, un saber que no realizan otros campos, que es fuertemente espacial, ¿no? Y en el fondo, esa como compromiso con la espacialidad es, pues digamos, algo como en el fondo ineludible, ¿no? Cuando estamos hablando de cómo se relaciona pues, como a la escala planetaria, ¿no? Es decir, creo que es una disciplina que realmente permite conocer determinadas cosas sobre la estructuración del espacio, sobre las relaciones entre espacio global y espacio local, que no permite ninguna otra disciplina o que no las permite con tanta claridad. Eso creo que en el proceso de investigación, pues para nosotros fue como muy evidente, ¿no? Y vemos como conocimiento que se ha generado desde el campo de la arquitectura, que vemos hoy en el campo de pues, las ciencias sociales, ¿no? O que vemos hoy en el campo de la filosofía, etc. Por lo tanto, creo que para cualquier, digamos, arquitectura por venir, mi impresión es que hay algo ahí a lo que no deberíamos de renunciar, ¿no? Que es a ese papel que nuestra profesión
tiene de como de dar a conocer cosas, ¿no? De ser un instrumento también de conocimiento. Y el otro aspecto que para mí fue bastante claro es que justamente digamos, en la confrontación digamos, en la confrontación con la idea de globalización, una de las cosas que puso como inmediatamente de manifiesto es que bueno, pues todo, digamos, las cuestiones relacionadas como con el asentamiento, que habían sido a fin de cuentas el tema clave de la arquitectura, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la ciudad, el asentamiento, la construcción de la arquitectura en la ciudad, etcétera, no es más que una parte muy pequeña de la película, ¿no? Es más que una parte muy pequeña de lo que en el fondo tenemos que tratar, ¿no? En ese sentido, creo que digamos, lo que hemos visto a través del libro es que cuestiones de orden territorial, digamos, de la comprensión de los muchos niveles, digamos, espaciales, de las muchas capas que intervienen como en la articulación del territorio, fue como una especie también de descubrimiento, digamos, inmediato, ¿no? Y en ese sentido sí que creo que, pues, digamos, esa como se dice, engagement, ese como compromiso con el territorio, ¿no? Es como muy relevante, creo, para cualquier discusión futura por varios motivos, ¿no? Uno, porque realmente como es un espacio donde se juntan como distintos elementos, ¿no? Como naturales, artificiales, ecológicos, etcétera. Pero luego otra también porque realmente como tal no tiene escala, ¿no? Digamos, no hay un territorio con una escala particular y por lo tanto, digamos, hay un proceso de creación escalar como muy claro, ¿no? Y una de las cosas que hemos visto a través de la investigación es que realmente la arquitectura juega ese papel como de ir articulando escalas, ¿no? De ir como articulando distintas escalas, ¿no? Y ahí creo que, pues bueno, creo que hay otro papel que sí, que creo que es como que sigue siendo relevante para cualquier discusión que pueda haber en el futuro sobre qué puede hacer la arquitectura por el mundo. I'll just add something super fast in English, now that we're not live anymore. I think I agree that, and this is a lot, this is on our book, on the epilogue written by Hashim. Hashim says we are as architects, we are confined to being a positive about the world, about the future. But I think there are multiple ways on understanding how being positive gets materialized. And I think I just wanted to add that so maybe a way of being positive, and I'm not sure if being positive the best way I would put it, but I think architecture offers kind of a mechanism of confrontation through which we can inquiry into some of the conditions that became widespread, that sometimes we take for granted as and we naturalize them, such as you know, architecture becomes a way to problematize what the spatial impacts of capitalism, for instance. This being super general, right? But I mean that maybe there is a way to understand how these processes that we saw throughout these 150 years, even more actually, maybe 200 years, in which we are increasingly understanding the world as a space in itself, or the scale of the world as a kind of unified space. Architecture becomes a way to offer some resistance at the same time. One in which it shows that these global flows, they're not homogeneous. They kind of crystallize in very different forms that corroborates for a sort of uneven development that the hegemonic kind of understanding of or the hegemonic powers that kind of take for granted that they are only side effects, whereas in fact they are the very processes that create
the conditions for globalization. So what I'm trying to say is that maybe, yes, it's still within the framework of being positive, but in a way of entering this through the reverse, of showing that, maybe we have to be more critical of the situations that have, in first place, permitted to talk about the world as a scale. Thank you, Roy, Gabriel, Agustina. I don't know. I guess we don't have any time limits now. We can continue until the end of time. As you wish, but it was a real pleasure for me to be here. It was like a private session of like architecture and theory, and I was missing this in my life. Really, it's like another world here. Totally different. I wish I could be like reading this all day and listening to you. So if you want to ask some more questions or leave it for the interview, it's up to you. No, I'm happy with the response. Actually, I had some questions for the interview, but in thinking what to ask, and in listening to your answers, I'm already triggering more questions. Perhaps after the interview, we can have a much longer interview with you too. Also, I think that would be very beneficial. Gabriel, Roy, thank you so much, and thank you, Agustina. Thank you, Emmanuel, for such a serendipitous encounter. It wasn't planned, but I really enjoyed it. And I hope to see you all very soon. Thank you so much. Thank you, and I will send you the link so you can watch the whole thing if you want. Thank you. Bye, Thank you very much for the space. It was such a pleasure, and also an opportunity for me to get my rusted Spanish kicking in. One day, I should just devote like 6 months, and I would be, I think, communicating properly. But sometimes answering and trying to think at the same time, the answers become much more reduced in intellectual content, but it's fine. Just call me to chat, and we can chat in Spanish if you want. Yes, it's true. Okay. Thank you. Bye. Bye. Thank you. Muchísimas gracias a todos. A todos. Un placer haberos visto.